Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días. Qué grato hoy, 1 de octubre, día martes, disfrutar de este hermoso nuevo comienzo que Dios nos permite. Aquí estamos en Fusagasugá Noticias, periódico digital vía Facebook. Irá luego este programa por YouTube, en nuestro canal, de la mano con don Francisco López Otero, director de Primer Plano. Don Francisco, qué grato, abrazo fuerte, ¿cómo está? Bien, buenos días para todos. Sí, muy bien. Hoy estamos comenzando el último trimestre del año. Estamos ya cerca de la Navidad. Bienvenido, pues, el agua, porque ha empezado a llover y en muchas partes necesitábamos el agua y ojalá, pues, no se prolongue mucho el invierno, pero sí nos satisfaga las necesidades del agua que estábamos esperando. Así es, señor, gracias a Dios por todo. Bueno, quiero contarle que amanecí en la hermosa ciudad de Neiva, cielo parcialmente cubierto, llovió un poco anoche sobre la medianoche. Dos escándalos en el departamento del Huila, gravísima la denuncia hecha por una comunidad en la vía que del municipio de Pitalito al sur del Huila conduce a Palestina, municipio muy pequeño que es frutícola. Resulta que aparentemente anoche un grupo de al menos 10 hombres con brazaletes del ELN patrullaban la vía entre Pitalito y Palestina. Gravísima denuncia de la comunidad, llamando la atención de las autoridades administrativas, policiales, judiciales, ejército. Y por otro lado, otra noticia, el escándalo reventó en la gobernación del departamento del Huila. Por más de 4.300 millones compraron 6 carrotanques en el gobierno anterior de Huila Crece, de Luis Enrique Duzán, hijo putativo del actual gobernador Rodrigo Villalba, quien fue ministro de Agricultura en el gobierno de Pastrana, quien fue senador en varias oportunidades, liberal él, muy cercano a Petro. Pues resulta que él puso a Duzán y luego vino a gobernar el departamento del Huila, el doctor Villalba Mosquera, y estalló el escándalo de los carrotanques. Se filtra un audio del doctor Casalla, secretario de gobierno, en donde habla de que el hermano del jefe, de que X, Y, Z, de que la procuraduría, de que están embolatando la cosa, pero se le complica la vida al impoluto gobernador del departamento del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, del Partido Liberal, muy cercano a Petro. Se le complica la vida. Amanece hoy el departamento del Huila con noticias muy preocupantes. ¿Cómo amaneció Fusagasugá, Sumapaz y Cundinamarca, don Francisco? Bueno, la verdad, pues estamos ya, pareciera que estamos arrancando, ya ha empezado la administración a hacer los primeros o los contratos que tenía acumulados por aquello de la armonización del presupuesto y ya está arrancando, la verdad, bien y en este fin de semana hubo reinado de la rumba criolla y estamos ya celebrando, ya dejando el paso de la rumba criolla y vamos a entrar a la parte seria, que es el final del año, para saber si vamos a cumplir el plan de desarrollo. Nos alegra mucho, hermosísimas las imágenes que compartió la administración municipal a través de la página de Facebook de los desfiles. Nos gusta mucho lo folclórico, aplaudimos lo que se hace desde la administración pública en favor de que las nuevas generaciones tengan sentido de pertenencia por el territorio, de que ese legado ancestral del maestro Emilio Sierra Vaquero pues no se pierda. Extraordinario. Abrazo fuerte, excelente. Saludamos al doctor Pedro Pablo Zambrano. Doctor Pedro Pablo, ¿cómo amanece? Lo vi en redes sociales, lo sigo a usted y me topo con que usted sigue denunciando presuntos hechos de corrupción en la administración municipal de Fusagasugá. Buenos días, Alejandro, don Francisco. Un gusto compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia que nos sigue en este programa. De verdad que uno se va encontrando, yo valoro mucho esto de las
eventos y festividades. Pero yo soy partidario de que a la mujer hay que valorarla no por su físico ni por unos eventuales eventos mal llamados culturales. Primero, la rumba criolla no es una festividad ancestral de nuestra ciudad. Eso fue un invento muy querido y muy respetado el músico Emilio Sierra, que no es nacido en Fusagasugá, sino en Tibacuy, y que generó una visión. Y esa festividad pues se creó más o menos en el año 2002, creo, en esas épocas. Yo sí sería partidario de que ese dinero que se gasta en una serie de personas mal gastado, ¿por qué no lo gastamos en un concurso anual de ciencia e innovación, donde podamos exaltar a la mujer, al hombre que va a ayudar a construir esta sociedad? Y creemos un premio parecido al Pulitzer o cualquier, al Rey de España, un premio que garantice unos recursos a quienes quieran hacer ciencia e innovación en nuestra ciudad. Estamos tardíos, en vez de haber creado una oficina que poco produce a la ciudad en el gobierno pasado, hoy haber creado la Secretaría de Ciencia e Innovación para generar recursos para toda esa cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que quieren hacer, que deben y están llamados a construir un mejor planeta, una mejor sociedad, sin desvalorizar ese evento cultural al que poca gente asistió, poca y nada de gente. Entonces es un gasto inoficioso. Uno, o la gente no va porque poco le interesa ese derroche de dineros, o porque verdaderamente nuestra ciudad no está para eso. Y no solo en este gobierno, en todos usted va y ve que se gastan un montón de dinero en unas carrozas, en esto. Pero también es un evento que se justificaría si moviera la economía de la ciudad. Pero usted va y el movimiento económico de la ciudad no era lo que debiera ser. Turismo, cero. Los hoteles en la ciudad viven llenos porque los contratan las empresas para alojar a sus empleados. Pero también las ventas en los restaurantes, igual que todos los días, con dificultades. Entonces, yo haría un llamado para que se replantee el uso de unos recursos que no deben ser malgastados en una sociedad que está necesitada y empobrecida. Ese es el discurso de los autócratas, de los, llámense de izquierda o de derecha, para mantener embolatada la ciudadanía en eventos de estos. Es decir, doctor Pedro Pablo, vamos a esa frase de cajón que sería extraordinaria aquí, don Francisco, quedaría súper bien. Pan y circo para el pobre pueblo. Así es, exacto. Mientras tanto, la administración hace cosas que no debe hacer. Entonces, gastémonos que la gente esté entretenida y no le ponga cuidado a los actos erróneos de la administración y a la actitud grosera de quienes administran. Bueno, el tema de la denuncia que usted instauró ante la Procuraduría con copia personería, imaginamos que debe compulsarse copias a Contraloría, Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo avanza ese proceso, doctor Pedro Pablo? ¿Sí funciona la Procuraduría Provincial o es un saludo a la bandera? Yo tengo un análisis crítico. Aquí hay Procuraduría, hay personería,
hay oficina de control interno disciplinario de la alcaldía de Fusagasugá. Eso es un saludo a la bandera, es una dispersión de funciones en cabeza de un sistema disciplinario. No hablemos de la Procuraduría, que hace parte de un sistema inoperante, ineficiente e incapaz de sacar adelante la disciplina de los funcionarios públicos. Yo soy poco amigo de eso, de disciplinar funcionarios. Es una teoría vieja que se ha venido generando, y entonces la Procuraduría es una entidad burócrata donde se gastan los miles de millones de pesos de los colombianos en una entidad que solo sirve para perseguir a los enemigos del establecimiento. Yo no he visto a la señora Abudinen, la acaban de exonerar de una responsabilidad gravísima, la pérdida de más de 70.000 millones de pesos. Ahí te pongo ese solo ejemplo. Lo del hijo del presidente Petro, la Procuraduría no se ha pronunciado, todo ha sido silenciado. Entonces, fíjate, te estoy hablando de unos ejemplos de izquierda y uno de derecha. ¿Para qué sirve la Procuraduría? Pero si un alcalde de pueblo por allá que haya cometido un error o algo, hay que caerle con toda la rigurosidad de la ley, si es que este señor no tiene un excelente padrino político. Entonces, eso hay que reducirlo. La Procuraduría interviniendo en casos penales, eso no tiene sentido, con el discurso de que es que está representando a la sociedad, cuando el discurso penal es un discurso entre partes a partir de la reforma constitucional que creó el sistema oral colombiano. Entonces, es la fiscalía y la víctima, ¿sí? La fiscalía y la defensa. Entonces, esa Procuraduría yo no le veo razón de ser. Por eso es importante, no se nos olvide esta frase: la ignorancia es la fuente de la mayoría de los sufrimientos humanos y la sabiduría el camino hacia la libertad. Nos toca llegar a esos espacios. Don Francisco, la periodista Alejandra Castro Cobos, subdirectora de Fusagasugá Noticias, conversó la tarde anterior con la personera del municipio de Fusagasugá. Palabras más, palabras menos, de lo poco que pude interactuar con Alejandra anoche. Dice la personera, es que el señor que se fue me dejó todo amarrado, el presupuesto de este año todo amarrado, gente contratada hasta diciembre. Es decir, este año yo no he podido hacer casi nada. He tratado de cumplir con parte de mis obligaciones de acuerdo con la normativa, pero quedó la contratación toda amarrada, don Francisco, doctor Pedro Pablo. ¿Cómo es eso? ¿Y qué tiene que ver la contratación? Ella va a contratar las mismas personas para darle cumplimiento a los acuerdos con los concejales. Entonces, ¿cuál es el afán? Te trabaje con lo que tiene. ¿O es que le dejó contratado un bus? Fue contratado personal, porque la personalidad no va para más. Entonces, que trabaje con lo que tiene y ella en enero podrá traer a sus amigos, a la gente nueva. ¿Sí ves? Es que le ponemos excusa, vuelvo y te digo, la inoperancia y la incapacidad para actuar. Ella ya díganos qué ha hecho por el tema del transporte escolar, no ha hecho nada. Y para eso no necesita gente nueva. Para eso se necesita es que tenga perrenque y autoridad. No necesita más. ¿Cierto? ¿O es que le dejaron contratados vendedores de plaza? ¿Le dejaron contratados personal y que no tienen nada los requisitos? Si eso es cierto, un ejemplo, pues sáquelos. Porque si nombraron gente que no cumple con los requisitos para trabajar en la personería, pues no los utilice. Pero lo que por ahora tiene que utilizar es al personal que le dejaron contratado. No con esto estoy justificando la inoperancia e incapacidad de Fernando, el expersonero,
que no se supo dónde estaba y solo estaba hablando con sus amigos de que iba a ser alcalde de esta ciudad. Pero con esa incapacidad, bueno, él dirá, si fueron capaces de elegir a Jairo Ortúa, a quien tenía que él haber supervisado, vigilado y haberlo puesto en conocimiento de la Procuraduría sus actuales erróneos, pero no fue capaz. Entonces ahora la personera también va a ser incapaz porque no, es que la eligieron fue personera a ella, entonces ella pida eso y si no ha podido, pues denuncia al personero ante la Procuraduría General para que lo investiguen por conductas anómalas. Eso hay que tener carácter para eso. Don Francisco López Otero, ¿usted cree que esta personera, el anterior y el de Luis Cifuentes, alguno ha sobresalido? ¿Qué concepto le merece el papel de la personería municipal a don Francisco López Otero? Ninguno. Bueno, me parece que es un ente, hasta donde yo sepa, decorativo, que llena un espacio y que cumple o trata de cumplir con un mandato de la ley. Pero efectivo, que haya habido control por parte de la personería, nunca he visto eso en Fusagasugá, ni con Jairo Andrés Godoy, ni con Fernando Martínez Cómbita, ni con la actual personera. Le puedo decir que ha sido inoperante, ha sido una figura decorativa de saber que hay personero, pero no se hace presente, no defiende la ciudadanía, no cumple con sus funciones. Realmente, como dicen, es una plática que se pierde porque 14 millones de sueldo ante esa inoperante labor que funge como un órgano de control no tiene nada porque uno nunca oye que la personería defienda al ciudadano. Ahí tiene una burocracia un poquito amplia por ser municipio de segunda categoría, pero no cumplen con su labor, no son eficientes. Habría que hacer como un seguimiento para ver cuándo la personería cumple. Lo que dice el doctor Pedro Pablo, ni siquiera en lo del transporte escolar se hicieron presentes. En la PETAR no han hecho acompañamiento. Entonces son proyectos grandes de Fusagasugá que están pasando inadvertidos por parte de la personería, que tiene una burocracia aceptable y que debía tener mucho más rendimiento sobre los errores de la administración. Este mes de octubre ajustamos un año del gobierno del doctor William García Fallat. ¿Por qué un año? Porque fue elegido en octubre y uno empieza a gobernar tan pronto fue elegido. Y al menos podemos destacar algo bien hecho por el doctor García Fallat. Ahora, todos los funcionarios se incomodan cuando se les llama por el nombre. Y entonces ahora hay que decirle doctor a todos. Y entonces, sí, y lo digo por el comentario, que era un irrespeto decirle ciudadano alcalde. Es un honor que le digan a uno ciudadano alcalde. Recuerde que en la jerga de la Real Academia, el título de ciudadano era de nobleza. Se perdió ese sentido. Y aquí se burocratizó. Al portero hay que decirle doctor buenos días, al de la ventanilla hay que decirle buenos días, doctor. Entonces, no, porque se perdió de que el funcionario debe estar identificado para llamarlo por su nombre. En la República, recuerde que a los altos dignatarios del Estado se les indicaba como ciudadano Simón Bolívar, ciudadano Santander. La gente se dirigía al funcionario como ciudadano por el estatus gubernamental y la categoría del personaje. Pero si usted aquí les dice ciudadano, entonces se sienten ofendidos y te responden con ofensas. Entonces, fíjate, la ciudadana personera, que yo no la conozco, no sé quién será, no cumple su verdadera función de control y vigilancia de los respectivos residentes del territorio. Esa es una de las funciones que le dio la Constitución. Y recuerde que la personería hace parte de en el último eslabón, la Constitución y la ley le dieron su ingreso
a lo que se llama Ministerio Público. Claro que aquí hay que revisar qué es lo que hace el Ministerio Público y su función es vigilancia. Óigase bien, vigilancia y control. Eso no lo hace. Acaba de decir Francisco, ni siquiera ella hizo un documento público donde requiera al alcalde sobre los hechos de vigilancia. Pero también le voy a dar un ejemplo. Frente a una pérdida de más de 7.000 millones de pesos que lleva perdidos el municipio, tanto en el gobierno de Jairo Ortúa como en el de este gobierno. ¿Qué ha hecho la personería? Silencio absoluto. Silencio. Pero eso si usted los ve en cuanto evento hay, para que en los eventos públicos digan el personero o la personera fulano de tal. En los colegios van y hacen dizque la elección del personero de los estudiantes, hacen conferencias de derechos humanos, que vaya y la tutela allí, mi amigo, se la ayuda a hacer en una oficina privada, como sucedió en la administración del señor Fernando. Tenían una oficina de abogados ahí cerca de la personería y a todo el mundo lo mandaban allá para que les colaboraran haciendo la persona. ¿Eso qué era? Una agencia paralela de negocios. Entonces a la gente terminaba la gente era haciendo consultas, divorcios, sucesiones, todo lo que se pudiera hacer en esa oficina, porque a la gente la mandaban, la direccionaban hacia una oficina privada de abogados donde los amigos del personero tenían un trabajo específico. Eso cuenta la gente. Espero que no sea cierto. Pero entonces lo que cuenta la gente, dicen que eso era lo que estaba pasando en esa personería. Ojalá en esta por lo menos se reduzca eso. Dicen que es cuota de la concejal Yoli Reyes, ¿no? Que es de San Bernardo la señora, pero no importa si es cuota de quien sea, es si está haciendo su labor para lo que le están pagando, que son 14 millones de pesos mensuales del erario público de nosotros, los fusagasureños, que andamos al día en el pago de los impuestos prediales. O sea que para trabajar en la personería o contratar toca hablar primero con la señora doctora concejal del municipio de Fusagasugá, doña Yoli Reyes. Eso dicen, que hay que hablar con algún concejal para que le den y eso dicen que es cuota de la concejal Yoli Reyes. Entonces, para que le den una chanfa, hay que hablar con Yoli, la concejal. Eso dice. Ojalá que no sea cierto. Hace un año decíamos en este canal de manera quizá irrespetuosa, abusiva, pero con argumentos, que el doctor William García Fallas no estaba en condiciones de ser alcalde del municipio de Fusagasugá. Y esgrimíamos no solo sus años, de ninguna manera, honra y respeto a las personas adultas mayores, sino su desactualización con la cosa pública y de que una de esa edad está es para cuidar nietos. Y si no tiene nietos, pues para disfrutar de lo que ya hizo en el camino de la vida. Pero Fusagasugá volvió a creer, ha hecho algo positivo la administración García Fallas por los fusagasugueños. Les pregunto a ustedes. Mantener en la vida pública a una persona que fue sancionada por la CAR el año pasado. Gilberto Pedraza fue sancionado y multado por el incumplimiento a sus deberes en un contrato, y no fue hace 20 años, fue el año pasado en la CAR. Eso nos indica que es un funcionario que no tiene las plenas condiciones para dedicarse a asesorar un municipio, a asesorar a un alcalde y hacer gobierno. Entonces yo creo que es ahí. Pero doctor Pedro Pablo, don Francisco López, ¿recuerdan ustedes hace un año que el discurso del alcalde era pulcritud, honorabilidad, decencia, respeto por lo público? Creo que el alcalde no sabía de esa sanción que le había impuesto la CAR al señor Gilberto Pedraza por el incumplimiento parcial de un contrato, y espero que él también hoy vuelva a salir a la prensa a decir que nos va a poner un tate quieto por decir estas cosas. El señor fue sancionado por la CAR
por el incumplimiento de un contrato cuando prestaba sus servicios de abogado, no de otra cosa, sino de abogado. Entonces yo no sé, espero que el doctor William, y creo que el doctor William no sabía de esa situación, y como el señor habla tanta cháchara, tanta teoría, yo no sé cómo lo tienen de profesor en una universidad, un señor que es sancionado administrativamente y sobre todo enseñando una materia tan delicada como me imagino que debe estar hablando de derecho constitucional y de derecho administrativo. Cómo una universidad pública tiene un docente que ha sido sancionado, no lo inhabilitaron, pero es la conducta moral del docente que debe ser integérrimo, debe ser lo más pulcro, lo más llano. Eso decían nuestros docentes cuando yo estuve en la universidad y hoy me los encuentro. De nuevo, es la pulcritud, porque para ser santo no hay que ser solo santo, hay que vestirse como santo y parecerse a un santo, dicen en la Iglesia Católica, ¿cierto? Don Francisco. No hay un filtro, no hay una posibilidad de que un alcalde, sea quien sea, estudie las hojas de vida y pida o confirme las referencias y se dé cuenta de que no ha habido sanción o de que sí, no hay un filtro en la administración para hacer ese estudio. No hay necesidad de eso. Es que quien se compromete debe tener la autoridad moral, además de los conocimientos, la autoridad moral para decir yo soy capaz de gobernar esta ciudad. Pero es que la ciudad no se gobierna con solo ideología. Hay que tener el conocimiento, la capacidad y la autoridad moral para poder pararse a hablar en público, porque recuerde, la alcaldía se asemeja a un hogar donde los padres dirigen, orientan y forman. Aquí es donde los dirigentes se sientan, dirigen y gobiernan. Hace 2 meses le escuché al alcalde García Fayad en su programa parroquial de los sábados, que me recuerda siempre a Arbeláez y a las cornetas que utilizaba el cura Godo, García Araoz en su época. Y dijo que iba a tener un comité para verificar y controlar toda la contratación pública. Y hace un mes dijo en el programa de los sábados que iba a dar un número telefónico 24/7 de la Secretaría de Gobierno para que cualquier cusacasuqueño se comunicara y denunciara cualquier circunstancia ante la Policía Nacional que estuviera ocurriendo. Y resulta que entiendo que ni lo uno ni lo otro, el alcalde no hace sino anuncios y cada día se me parece más al joven abogado Jairo Ortúa, arrogante, prepotente, entre otras. Con el debido respeto, yo lo admiro, lo respeto. Toda la vida ha sido así. Y decía mi madre, que en paz descanse, el que es, no deja de ser y guarda algo para la vejez. Entonces la ciudadanía sabía eso. En estos días posiblemente revisaremos un tema que no se auscultó por parte de los ciudadanos. Aquellas situaciones en que el doctor William García fue sancionado por la Contraloría de Cundinamarca, y recuerde que para posesionarse como secretario de Hacienda tuvo que pagar unas multas. Eso es historia de la ciudad y a la gente se le ha olvidado, y a las personas por eso no hay que actuar con arrogancia, porque el pasado persiste en la existencia más allá de la misma muerte de las personas. Mire cómo se entera uno. Alguien que fue atropellado, que no fue, yo no tenía esa idea, me llama y me dice, doctor, ¿y por qué el doctor William no recuerda su pasado cuando él tuvo que, algo pasó con esa persona? Y me dice, ¿por qué no recordará que él le tuvo que pagar unas multas a la Contraloría para poderse posesionar como secretario de Hacienda? Y multas que le ayudó a resolver el señor exdiputado o exalcalde o exconcejal de la ciudad, Luis Cifuentes Sabogal. ¿Cómo te parece?
Entonces, empieza uno a hacer el análisis. Yo trabajé en el gobierno del doctor William García en el 2002. Fui jefe jurídico de Encefusa. Tuve que renunciar porque observé unos presuntos actos de corrupción que se podían empezar a presentar allí. Y entonces el doctor William tomó la decisión de aceptarme la renuncia. En ese caso, nunca revisó. Y me acuerdo la frase clásica de él: no me vengas a decir que el doctor Baudilio es ratero. Fue la palabra que él utilizó, me acuerdo, en el despacho de él. Que conste que no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo usted. Me voy, muchas gracias a Dios, porque no quiero que mi vida vaya a terminar en tela de juicio de los ciudadanos. Prefiero tomar aguapanela con calado, ¿sí?, que manjares, asustado, pensando que llega el CTI, que llega la Fiscalía, que llega la Procuraduría, y mire todo lo que pasó en la historia de la ciudad. ¿Sí ves? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, todos nuestros actos cuando somos funcionarios públicos. Uno se pregunta, don Francisco López, pero ¿cuál es el problema con Fusagasugá cuando tenemos hoy al señor Barreto Gantiva, infortunadamente, tras las rejas, cuando su jefe político y mentor de Esperanza Democrática, muy cercano al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, exalcalde de Fusagasugá, exdiputado, con escándalos allá en la Bogotá humana y ahora en el gobierno del cambio, como director de la función pública, se mantiene en el cargo, el otro en la cárcel, el otro en el cargo, y uno estudia la historia reciente de Fusagasugá convulsionada, y no tenemos vías, y no tenemos agua suficiente, y no tenemos infraestructura, y no se planifica, no se desarrolla, Alejandro y Francisco, las falacias. No se olvide que las falacias son razonamientos erróneos con apariencia de validez. Se le dijo a la ciudad que se iban a hacer un Ebenezer 2. La gente con una necesidad de vivienda fue y votó, y creyendo que como en el pasado se había podido hacer eso, entonces fueron 22,000, no son 22,000 votos, son 22,000 o 23,000, no sé exactamente cuántos, 23,000 necesidades que llevaron a un aspirante a la alcaldía porque creyeron que era capaz. Pero no se auscultó la realidad de todo lo que pasó. Revise la historia de Venecia. ¿Por qué muchos alcaldes no pudieron arreglar vías, abrir vías nuevas? Porque la gasolina quedó pignorada por 20 años y solo hasta el 2016 se logró despignorar. Y eso es una gran cantidad de dinero. Se hicieron cosas erróneas solo para lograr mi vocación imperialista de dejar algo que para que me recuerden más allá de la posteridad. Entonces, fíjate que la falacia, recuerde que en la política es lo que muchas veces impera. Esa falacia de que yo soy la razón de ser de una sociedad, como lo hacen todos los corruptos que se quieren entronizar en el poder y utilizan todo lo que sea necesario. Oiga, le escuché esta frase a una señora cuando hablando de un X político. Le digo, oiga, ¿y usted por qué vota por los? Quejándose, la escuché en la plaza del mercado a la señora, quejándose de los corruptos. Y entonces hablé de X persona y le digo, pues usted vota por esos corruptos, mi señora. Digo, no, doctor, lo que pasa es que esa persona fue tan buena que tenía yo a mi hijo en el hospital de Fusagasugá y esa persona me ayudó a conseguir la ambulancia para llevar a mi hijo a Bogotá. Vivimos de eso. Es la misma sociedad. Por eso te digo que en vez de reinados, hagamos concursos de ciencia e innovación para estimular la inteligencia y sacar a nuestra sociedad del atraso. Entonces, don Francisco, ¿cuánto tiempo deberíamos de darle al doctor García Fayad para que nos tape la boca? Bueno, yo iba a contar a raíz de las palabras del doctor Pedro Pablo. Estaba pensando en 100 años de soledad, donde Tranquila era la abuela de García Márquez, una guajira que vino a vivir a la Cataca, tenía una muchacha o contrató a una muchacha de servicio que se llamaba Visitación
y Visitación estaba con ella y el pueblo la asociaba todo el tiempo con Tranquilina, la abuela de Gabriel García Márquez. Entonces, García Márquez cuenta que un día no volvieron a ver a Visitación con Tranquilina y le dijeron, doña Tranquilina, ¿qué pasó con Visitación? Dijo, no, ella salió al patio y había unas sábanas y se elevó y se fue para el cielo. Era que se había casado con un señor y se había perdido del pueblo, se había ido de Aracataca y la gente, increíble, dice García Márquez, que la gente creyó. Entonces, no sabemos hasta dónde la gente, el común de la gente, pueda creer unas cosas. Así es. Y hoy, entonces, es necesario, oiga, usted sabía por qué se hace necesario la prensa, ¿no? Para ejercer algo que la Constitución nos permite, la opinión sobre quienes, bajo los principios falaces de su pensamiento, llegan al poder solo para beneficiarse personalmente. Entonces, hoy aquí en nuestra ciudad tenemos que auscultar, ya que el Consejo Municipal no ejerce su función constitucional de control político real, porque es que allí van con los concejales y se les olvida que le prometieron a la ciudad, y esa es la función estelar de los concejales, la función del control político. Pero entonces allá van desesperados para que el alcalde me dé un contrato para mi prima, para mi tío, y se lo estoy diciendo porque son personales para la hija, para el hijo de la edil, para mi mamá, para mi esposo, porque ahora se creó una cultura horrible, ¿no? No se casan. Son compañeros permanentes, pero no lo declaran, no dicen nada, y entonces tienen al amante, al esposo, a la esposa, al amante, a la novia, a la amiga, en el Estado, beneficiándose íntegras familias donde piden esos chanfas para mi suegra, para mi cuñado, para todo eso, menos para el ciudadano. Yo sí soy del criterio de la teoría del doctor Luis Carlos Galán. La política está secuestrada por la contratación pública y los políticos tienen secuestrada la administración pública. Entonces, luego en campaña van y ofrecen y dicen, y usted revise, vaya, revise la nómina entonces está la esposa de un exconcejal, está el primo, el ex compañero de fulana, el ex compañero en la administración, y usted encuentra esa asquerosidad de utilización de la democracia, de la buena fe del ciudadano, porque es que el ciudadano vota bajo el principio de la buena fe y la construcción de un proceso democrático. Y aquí llegan unos corruptos a apropiarse y apoderarse del Estado, y hablo del Estado municipal. Mire el Estado nacional, la sobrina de un funcionario del gobierno, 3, 4 contratos, el primo del congresista, la amante del embajador, la amante que ahora es de las altas funcionarias, todos son unas asquerosidades. El mérito debe primar en la administración pública. Se hace necesario reformar urgentemente ese tema. Don Francisco, entonces, unámonos a la teoría de la constituyente del doctor Petro y reformamos esto, refundemos la patria, decían las autodefensas hace 30 años. No hay necesidad de constituyente. El realito. Hay que reformar es nuestra conducta moral y nuestra conducta pública. Aquí se ha hablado y dicen, recuerden el refrán de los antiguos, entre más vacas, menos leche. Y entonces se van creando organismos y organismos de organismos, tal, y la democracia, los veedores, los ciudadanos, los no sé qué, y usted encuentra
ciudadanos que se constituyen en veedores para extorsionar a los corruptos. Y entonces seguimos en la misma cosa. Es volver a los principios y valores de nuestra sociedad, volver a la ética, porque si es que no hay ética, no hay nada. Voy a darte un ejemplo. Tú colocas una cifra que se llama 1, la sigues de un 0, da 10, de otro 0, da 100, de otro 0, da 1000, y así sucesivamente hasta llegar a los 10 o 20 mil, a los 10 millones, pero quítele el 1 y que quedan valiendo los ceros. Nada. Así es la ética y nuestra forma de ser en la vida pública. ¿Cómo pues bueno, cambiar las políticas de nuestro país? Exacto. Pero ¿cómo se cambia? Fortaleciendo y moderando el sistema educacional del país. Ahí el gobierno del cambio presentó una reforma política y electoral. Si ustedes la revisan con detenimiento, con unas premisas determinantes, como por ejemplo las campañas tendría que financiarlas el Estado, porque esto de que financie la campaña 3 o 4 o 5 grandes empresarios contratistas, generalmente del Estado, pues por eso seguimos como estamos. Pero dicen los que saben que fue una reforma tardía y ya fallida de este gobierno que según los entendidos va en deterioro constante. Esperaremos que termine este año, si Dios nos permite, para empezar a reclamarle, por ejemplo, al diputado de la Casa, al nuevo diputado de la Casa, cuentas. En una audiencia pública de rendición de cuentas, el diputado, tenemos diputado en Fusagasugá, el doctor Arnulfo Andrés Arias Quintana, a ver cómo nos fue con el diputado de la provincia. Y te voy a dar un ejemplo. Corrupción. ¿De qué más nos puede dar? Esos diputados, ¿qué es lo que hacen en el departamento? Eso. Gestión y control político. Pero voy a decirte una cosa. ¿Qué control político le puede hacer un diputado al gobernador que le puso 20,000 votos? ¿Qué control político le hace? Un ejemplo te lo doy. Que se gastó un dinero monumental, enorme, que engañan al mismo Consejo Nacional Electoral. Vuelvo y te digo. Se gastan más de 2,000 o 3,000 millones y van y le dicen al Consejo Nacional Electoral que no se gastaron sino 200 millones de pesos. Un día, en estos días, le vamos a hacer el análisis a esas cuentas que le rinden al Consejo Nacional Electoral. Una campaña a una diputación que se gastó más de 2,000 o 3,000 millones de pesos financiando alcaldes, financiando concejales, dándole plata al uno al otro, y va y le dice al Consejo Electoral que no gastó sino 200 o 300 millones de pesos. ¿Eso es ético? Entonces, ¿qué cuenta nos va a dar? Mentiras, seguir en lo mismo. ¿Desde qué nos ilusionamos? Lo que hay es que empezar a generar cultura política en el ciudadano, formar las escuelas políticas que tenían antiguamente los partidos, para que el ciudadano se introduzca mentalmente en lo que es la verdadera democracia. Con que le pague la plata el Estado o los particulares es la misma lata pintada de azul, de rojo, de verde, de amarillo, como quieras. Es lo mismo, mientras no cambiemos nuestra mentalidad y forma electoral. No es eso, no es la solución. En Estados Unidos, todo el mundo, quienes financian las campañas son mixtas entre particulares y Estado. Hoy, ¿cuál es el negocio? Montar un partido, porque el Estado le da plata para funcionamiento. Y entonces montamos el partido, ¿o no? Y entonces yo me invento cualquier teoría chimborrea, pero como ya tengo amigos en el Consejo Nacional Electoral, me da la personería jurídica. 32 partidos, doctor, ¿cuánto nos cuesta a los colombianos? Vergonzante. Hagamos la cuenta y vamos a hacer el análisis y preguntarle al Consejo Nacional Electoral cuánto le cuesta al Estado colombiano el negocio que montan personas para tener su propio partido.
¿Y eso dónde lo hacen? ¿Dónde lo hicieron? En la reforma política de Santos. ¿Sí es? No es este gobierno el que hizo esa reforma política. Fueron los gobiernos anteriores con los discursos que hay que tener acceso a la democracia. Y entonces se corrompieron los partidos, se corrompió el sistema electoral y se montó el negocio. Hoy es mejor ser dueño de un partido político que ser miembro de la mafia, porque es una mafia electoral, una mafia democrática. ¿Sí ves? Donde yo gano dinero sin tener que joderme y después salgo a vender avales. Don Francisco, ¿usted sigue militando en el Partido Conservador? Toda la vida es conservador. Sí, claro. Pero venga, le iba a preguntar al doctor Pedro Pablo qué opinión le merece el Consejo Nacional Electoral, que a estas horas de la vida no sabemos si puede pedir cuentas, si puede sancionar el exceso de los topes de la campaña del presidente de la República, o no puede sancionar. En eso sí soy partidario de la reforma que plantea el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral debe reformarse y convertirse en una corte electoral que no sea escogido por los partidos, sino por un sistema meritocrático con una formación especial. Oiga, tiene una relevancia tan grandiosa el Consejo Nacional Electoral en nuestra sociedad, que es el fundamento del Estado Social de Derecho. Es el que abre o cierra la puerta al sistema electoral colombiano. Y entonces, yo sí soy partidario de cambiar un poco la forma, aunque es un órgano administrativo político, tiene una relevancia importantísima. Me preocupa es quiénes tienen que elegirlo. Yo no le veo inconveniente a que lo elijan los partidos, porque además el Consejo Nacional Electoral es una corte de representación política, ¿sí? Y se podría también correr un riesgo que, como en todo, es que ya sea manejada de otra forma. Si se dice que ha de convertirse en una corte electoral, yo no le veo inconveniente. Que sea elegida por meritocracia, como las demás cortes, yo no le vería inconveniente. Puede ser positivo para el país, creo. Hoy, imagínate lo que dice don Francisco. A estas alturas de la vida, diciendo que el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para revisar las cuentas de la campaña Petro. Claro que la tiene. Eso es constitucional. Esa no es un capricho de esos 9 magistrados querer auscultar. Además, lo que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer es una investigación administrativa. Él no va a sancionar al presidente Petro. Él no lo puede sancionar. Si hay mérito a imponerle una sanción al presidente Petro por los gastos electorales, tendría entonces que ir al Congreso de la República, a la Comisión de Acusaciones, para que a la Comisión de Absoluciones. Yo no he visto la primera sentencia. El presidente Samper le mamó gallo al país y no lo sancionó la Corte. Eso hay que acabar, esa Comisión de Absoluciones, y crear en un órgano especial la Fiscalía de Aforados. La Fiscalía de Aforados, para que esta organización verdaderamente investigue y la Corte pueda investigue, acuse, sin tomar medidas de ninguna naturaleza, para que sobre los aforados las decisiones las tomen los funcionarios competentes, como son los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, y allí se debe crear la sala no esa sala de instrucción de aforados que solo sirve para perseguir también enemigos del establecimiento. Aquellos que se convierten en enemigos del establecimiento los persiguen. Ahí hay unos congresistas
que les han anunciado, incluso al mismo exalcalde de Fusagasugá, le anunciaron un juicio y una posible condena por los actos de corrupción de la alcaldía de Bogotá y no ha pasado nada. Hay un congresista de Cundinamarca que tiene a portas un juicio y una medida de aseguramiento y se va a ir del Congreso y no pasó nada. Entonces fíjate que la Corte también se ha convertido en una perseguidora de enemigos del establecimiento y no de aquellos que delinquen contra la administración pública y el Estado colombiano. ¿Qué pasó con esa comisión que había mucha esperanza? Que crearon la primera instancia, por eso, para lo mismo, perseguir a quienes no son amigos del establecimiento. Por eso es que hay que tener como el doctor Petro fiscal de bolsillo y ahora procurador amigo al doctor El Hashi Pacheco. Vamos a elegirlo en el Congreso. Pero amigo del doctor Petro. Mírate, no, es que vuelvo y te digo, no me parece lo correcto que yo te elijo, ahora elígeme para controlarte. No, eso me parece que no es así, no debe ser así. El Procurador General de la República, pienso que eso es solamente para que los amigos de los políticos que no los logran meter en altos cargos. ¿Usted sabe cuánto gana un procurador delegado ante el juez penal del circuito de Fusagasugá? Lo que vale el sueldo del juez, 16 millones de pesos aproximadamente. El delegado ante el tribunal vale 20 millones. ¿Qué hacen? Nada, eso no sirve para nada, eso no tiene sentido. ¿Qué hacen unos procuradores de conciliación? Nunca ningún funcionario concilia ante esos señores, entonces eso sobra, pero miles de funcionarios de ese estilo llenando actas y necesitándose sí fiscales y jueces para que mejore el sistema judicial colombiano. Todos esos procuradores, no los voten a la calle, mándenlos a que terminen ya su vida pensional en los juzgados y en las fiscalías que necesita el país para mejorar la justicia en Colombia. Pero no, como no pueden hacer más nada, entonces dejémoslos allí en la Procuraduría. Hay que hacer Doctor Pedro Pablo, le agradezco mucho, muy gentil. Yo quiero pedirles un favor públicamente. ¿Nos podríamos encontrar de nuevo en 15 días? Por favor, ¿tienen la amabilidad? Hay un tema que quería tocarte, tú lo tocaste al principio y quiero terminar con él. Frente a una tutela que se le presentó a la administración por un tema de la zona C, el señor alcalde, a través de su secretario de movilidad, yo no sé ese señor dónde está el de movilidad, entonces contestan, no lo conoce nadie. No contestan un derecho de petición y el juez me amparó el derecho a que me resolvieran una inquietud. ¿Por qué no la quieren resolver? No sé cuál es el mérito. Seguramente terminarán destituidos, sin empleo y sin nada. El señor juez primero penal del circuito para adolescentes, entonces me amparó el derecho de información, el derecho de petición. Oiga, y el secretario de movilidad, tan tranquilo, contesta lo mismo de la vez pasada, incumpliendo lo ordenado por el juez. Entonces, nos va a tocar disciplinarlos, como decimos, a través de la judicatura, porque ellos creen que la gente es ignorante, nos ven como ignorantes a todos los demás, porque ellos son los únicos que saben, los únicos que tienen la neurona excesa del conocimiento. El conocimiento, por eso te dije esta frase, que la ignorancia es la fuente de la mayoría de los sufrimientos humanos y la sabiduría el camino hacia la libertad. Entonces estos señores, paradójicamente, van e incumplen lo ordenado por el juez y mandan un oficio ahí como por quitarse encima eso, y entonces continúan desobedeciendo la Constitución
y la ley y burlándose de los jueces de la República. ¿Cómo te parece? Y todavía nos dicen que nos van a poner el tate quieto. Sí, señor. A la sí, prensa, señor. a quienes opinamos, a quienes hablamos de nuestra democracia y a quienes defendemos nuestro sistema. Dios nos ampare de caer en manos del o en un sistema como el venezolano o como dijo la señora Francia Márquez, como el cubano, que es lo en miseria y pobreza. Cierto, cierto. No, extraordinario. Estamos felices. Dios ha sido bueno. Tenemos la libertad de opinión, de expresión, de prensa, de conciencia. Por ejemplo, yo recibí una grata noticia antes de cumplir 54 años. Ahora por eso no los invito a noches porque estoy de plácemes si Dios quiere. Que la señora Marta Durán, fiscal segunda, entregó el caso por calumnia e injuria que lleva más de 4 años en contra del flamante exsecretario de movilidad del municipio de Fusagasugá y sus socios de fechorías mandados por el joven abogado John Jairo Ortúa Villalba y gran parte de la comunidad diversa en nuestra contra. Oiga, ya está en manos del fiscal cuarto. Ya la cosa tuvo que entregarla porque se cansó de favorecer a, ¿cómo llama este señor, doña Marta? Don Jaime, el contador público. El exsecretario de movilidad. Un señor inoperante, muy querido, de pronto un buen profesional en lo de la contaduría pública, pero como funcionario, pésimo porque la Secretaría de Movilidad, y será uno de los que tendrá que entrar a responder, óigase curioso, responder cuando se empiece a hablar del detrimento patrimonial que le causaron a la ciudad por lo de la zona C. Él será uno de los que tendrá que ir allá a responderle a la justicia por su detrimento, por haber participado en el detrimento patrimonial. Estoy diciendo, no se robaron la plata, es que la corrupción no es solo robarse la plata. Es no saber manejar los bienes del Estado y favorecer a terceros por capricho o por lo que quiera. Porque no hay planeación, porque no hay planificación. Vuelvo y te digo, no hay autoridad. Porque no hay autoridad. Como don Francisco Álvaro Gómez Hurtado, ¿para qué el poder sin autoridad? Don Francisco, un saludo a Tiago, abrazo fuerte, cuídese mucho, bendiciones en casa. Gracias. Se me olvidó preguntarle al doctor Pedro Pablo, ¿usted en qué partido milita? Porque don Francisco, pues, glorioso Partido Azul. Toda la vida he sido de pensamiento liberal, admirador, furibundo seguidor del doctor Jorge Eliezer Gaitán, del doctor Galán, del doctor Álvaro Gómez Hurtado, insigne colombiano, que aunque militaba en el Partido Conservador, era un liberal de extracción total. Autoridad es lo que nos falta. A ustedes muchas gracias, muy amable. La producción de Alejandra Castro Cobos, dirección de Marta Cobos. Este programa se verá también en nuestro canal de YouTube. Bendiciones. En 15 días regresamos con este programa que se llama Lo Dinámico de la Política, si Dios nos lo permite. Que tengan un excelente mes de octubre. Permiso.